y al mismo tiempo eh, poder ratificar el hecho de poder estar cerca a través de los medios que ofrecen las distintas redes sociales. Muchas gracias por su conexión. Estamos ahora haciendo pruebas para lo que va a ser el conversatorio de hoy. Estamos esperando que el pastor desde México haga conexión en esta hora, donde vamos a tener un conversatorio bien ameno. Vamos a hablar distintos puntos, así que usted vaya preparándose. Desde casa vaya haciendo las llamadas correspondientes a sus familiares, a sus amigos, para que puedan, desde una perspectiva apostólica y profética, responder algunas preguntas que hasta el día de hoy ustedes tienen. Estamos complacidos de poder llegar a ustedes, estamos transmitiendo casi todos los días. Este lunes arrancamos el taller de oración de rompimiento, así que ustedes por las redes sociales deben hacer formalmente su preinscripción, que podamos tener una conexión perfecta, ¿no? En el día de hoy, que no tengamos problemas. Oramos a Dios para que todo funcione hoy de la manera correcta y que podamos hoy tener al profeta y apóstol Manuel Balcázar. Vamos a ver si ya se está uniendo acá al conversatorio. Aquí está Manuel. Aquí tenemos al pastor Manuel de Villahermosa. Manuel, cuéntanos, ¿me oyes? Muy bien, Jefferson. Te estamos escuchando muy bien. Perfecto, Manuel. Qué bueno que ya pudiste conectarte. Estamos transmitiendo por Instagram Live hoy lo que va a ser el conversatorio, Manuel. Para nosotros un gran placer tenerte. Conversaba hoy con la producción del programa que anticipaba que este programa iba a ser muy interesante, sabiendo que tú manejas el fundamento profético, apostólico y pastoral, porque eres el pastor de la iglesia Palabra de Vida Villahermosa. Bueno, hay gente ya que se está conectando, yo estoy haciendo tiempo y mientras hago tiempo, Manuel, te comento que Instagram Live tiene 45 minutos exactos de transmisión. A los 45 minutos se corta instantáneamente. Cuando se corte, nosotros lo que hacemos es que hacemos el mismo proceso, activamos otra llamada y volvemos a hacer lo mismo que hiciste ahora. Pero yo voy a dejar para que tú saludes a toda la gente que se está conectando de distintas partes del mundo, Manuel. Así que adelante. Claro. Bueno, antes que nada, es un gusto poder saludarte, Jefferson, y también a todos los que hoy nos están viendo de varias partes del mundo. Pues bueno, este va a ser un buen tiempo en el que vamos a estar hablando acerca de lo que proféticamente Dios está hablando en este tiempo. Creo que en este tiempo vamos a poder recibir algunas verdades y poderlas poner en práctica en nuestras vidas. Y bueno, que se sigan conectando. Por ahí también dimos aviso a la congregación Palabra de Vida Villahermosa. Por ahí se van a estar uniendo algunos en la llamada para poder estar escuchando también acerca de este tiempo que vamos a tener, Efraín. Así es, yo quiero decirle a todos los que se están conectando, quiero disculpar. Sucedió hoy algo que yo llamo, está dentro de la cosmovisión de Dios. Yo creo que no hay nada casual. Manuel era uno de nuestros entrevistados en los próximos días y hoy estaba el apóstol Palmer y tuvo que salir de su ciudad de manera urgente. Yo le decía a Manuel hoy cuando hablábamos previo a esta conversación que Dios tiene todo el control, ¿no? Ya Manuel era uno de nuestros entrevistados en los próximos días, pero Dios quiso adelantarlo. Y yo estoy contento, Manuel. Disculpo al apóstol Palmer, no sé si tú también lo puedes hacer, debes tener más detalles de lo que sucedió allá. Y bueno, queremos saber que tú nos digas cómo está el apóstol, cómo están las cosas por allá. Sí, Jefferson, pues mira, de parte de mi apóstol, una disculpa por no haber estado presente, igual a todos los que nos escuchan. Era su intención estar contigo,
pues por temas apostólicos, tuvo que salir de urgencia para ir a visitar a un pastor que se encuentra aquí a unos varios kilómetros de Villahermosa, y en esa zona no hay conexión de internet. Es una zona alejada, es una zona de acá en Chiapas, que está alejada con la raya Guatemala. Entonces ahí solamente tiene un poco de lo que es señal por vía de teléfono. Y bueno, el trabajo apostólico lo obligó a salir, y bueno, una disculpa me mandó, ¿no? Para que yo te dijera, igual a toda la audiencia, un saludo del apóstol Palmer. Él estará en la próxima reunión que tú lo puedes invitar con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de verdad que lo entiendo. Bueno, allá creo que es donde está nuestro gran amigo el pastor Miguel, ¿no? Allá frontera con Guatemala. Me pasó por un río y casi un cocodrilo ahí me muerde. Bueno, pues ya conoces, sabes que allá por donde perdió dicen el cuchillo Tarzán, hermano. Entonces, pues ya te imaginarás la distancia, ¿no? Y sobre todo que no hay conexión. Sí, Así es. anda por esos rumbos. Y pues el llamado, ¿no? Definitivamente apostólico que él está haciendo, la cobertura a los pastores de la Iglesia Palabra de Vida. Creo que en verdad el trabajo que está haciendo, pues bueno, es un trabajo apostólico, porque pues él en todo momento está dispuesto para apoyar, ¿no?, a las necesidades que pueda tener el pastor o la iglesia. Y bueno, ante esta situación de la pandemia, pues bueno, optó por ir para poder apoyar, porque era un caso pues que requería estar él allá, definitivamente. Bueno, yo creo que esta es la plataforma perfecta para arrancar nuestro conversatorio, porque hablabas del movimiento apostólico, ¿no? A veces las personas tienen cierto recelo. Hay personas que piensan que las funciones dentro de lo que abarca los ministerios de Dios son iguales, ¿no? Y cada ministerio tiene una función distinta. Yo quiero que las personas que se están conectando vayan apartando sus preguntas para que en el medio del conversatorio puedan ser contestadas. Pero yo quiero iniciar, Manuel, haciéndote la primera pregunta de este conversatorio, y creo que es una de las cosas que movió a mi espíritu a hacerlo. Este formato lo estamos haciendo todos los viernes. El año 2020 comenzó bastante accidentado. Sabemos que dentro de la cosmovisión, dentro de la perspectiva de Dios, y tú siendo un hombre que maneja muy bien el área profética, me he gozado mucho cuando he estado en tu evento que haces todos los años de celebración de la fiesta. Estás conectado a todo esto de los movimientos de Dios, pero ¿cómo tú ves? ¿Cuál es la perspectiva profética y apostólica? ¿Cómo ves la situación de las naciones, sobre todo de Hispanoamérica, en este tiempo con esto del COVID-19? Y no solo el COVID-19, el choque que ha tenido la economía. Y en la misma pregunta quiero insertar, ¿cómo ves la iglesia este año? Ok, Jefferson. Pues mira, acerca de lo que me estás preguntando, primero es que nada está fuera del control de Dios, definitivo. Yo creo que los tiempos se están cumpliendo de lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que mi espíritu ha recibido en estos tiempos es que hay un aceleramiento en los tiempos, las manifestaciones que se están dando sobre la tierra de forma general, están dando un aviso, ¿no?, de que las cosas se están aproximando. De hecho, en el muy comentado Evangelio de Mateo 24, la palabra habla acerca de que los tiempos, dice, que se van a acelerar o se van a cortar por causa de los escogidos. Entonces, yo creo que sí es importante que entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Como profeta de Dios siempre somos llamados a eso, a entender los tiempos, porque eso es un don que Dios nos ha dado, un don para poder entender lo que en el tiempo que estamos viviendo, y también cómo nosotros tenemos que reaccionar ante ese tiempo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, un aceleramiento en los tiempos. Y bueno, creo que lo que tiene que ver con todo Iberoamérica o con todo Latinoamérica, creo que bueno, los ojos de Dios están sobre todo Latinoamérica.
Me adelanto, hace años atrás yo tuve una visión en la que veía en la mano de Dios a toda Latinoamérica, en la mano de Dios, y veo que Dios está trabajando muy fuerte, ¿verdad? Con todos estos países, y bueno, creo que Dios está obrando, está levantando esos países que considerados segundo mundo, tercer mundo. Dios está trabajando muy fuerte, está trayendo, ¿verdad?, una revelación mayor de la palabra, una revelación mayor de Cristo, muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo que yo estoy viendo en este tiempo como profeta, en lo que con lo que puedo ver. Wow, me interesa mucho que nos dé más detalle de eso que dijiste, porque eso no solo Dios te lo está ministrando a ti. Dios tiene una característica, y no sé si es un defecto. Dios no sabe dar detalle, pero lo que sí tiene Dios es que cuando le habla a un profeta, le habla a todos los profetas lo mismo. Ahora, dijiste que viste en una visión la mano de Dios sobre todo el continente americano. Explícanos un poco más de eso, Manuel. Sí, fíjate que esta visión ya tiene unos años atrás, en la cual en un tiempo de oración, en el cual estábamos orando por las naciones de la tierra, cómo va creciendo la influencia de un profeta. Primero eres llamado para tu familia, eres llamado para tu iglesia, y de ahí Dios te pone las naciones, orar por las naciones. Y un día orando en el Espíritu, el Señor me mostró cómo tenía en su mano todo Latinoamérica. Hablando, conocido anteriormente como el Nuevo Mundo, de lo que Dios estaba haciendo en esta nación, del avivamiento, del despertar que Dios está trayendo a todas estas naciones, pero sobre todo de que Dios iba a levantarlas a esas naciones, las iba a empoderar, iba a sacar profetas, bueno, iba a levantar gente de todo tipo, Jefferson, no solamente en el área que nosotros comúnmente como iglesia nos cerramos en el área ministerial, sino hablando del liderazgo como tal, político, del liderazgo empresarial. Dios iba a estar obrando fuertemente en toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, nosotros miramos que la palabra se está cumpliendo porque vemos que el mover de Dios se ha manifestado muy fuerte en los últimos tiempos en todo lo que es Sudamérica. Hemos visto el crecimiento, ¿no?, del evangelio, Centroamérica y México. Bueno, estamos creciendo, ¿no?, en esa área. Pero bueno, es algo de lo que Dios me mostró ese día en el Espíritu. Y bueno, también acerca de que el continente americano, pues bueno, realmente en el evangelio tiene 200, 300 o 500 años. Dios me mostró que bueno, que se están estableciendo fundamentos, muchas cosas, ¿no? Pero de forma general, en los ojos de Dios están ahí. Dios está obrando para el avivamiento que viene en los últimos tiempos. Wow, qué interesante todo eso. Fíjate, Manuel, yo he visto que todos los inicios de década comienzan con crisis. Si vemos desde el siglo pasado, y lo vengo hablando con otros grandes hombres de Dios que he estado conversando y lo he hablado durante los mensajes que transmitimos, pero en 1920 comenzó con una gripe, la famosa gripe española, mató más de 10 millones de personas. Después vimos en 1960 cómo hubo una secuela de la peste bubónica. Después en los 90 caen los muros de Berlín, siempre iniciando décadas. 99-2000 vimos cómo el rumor de que la Tierra se acababa afectó muchas áreas de la sociedad, del mundo. 2010 la gripe A. Ahora este 2020, esto del COVID-19, de verdad ha paralizado muchas personas. Yo quisiera preguntarte, ¿qué te ha hablado Dios? Tú hablaste ahora de que ves una aceleración. Estamos en comunión con eso. Hay una aceleración profética impresionante en el ambiente. Pero este COVID-19 o este inicio de año en cuarentena metió a muchas personas en temor, y el temor paraliza. ¿Qué tú le puedes decir a toda esta gente que veo que está creciendo ahora la comunidad de gente conectándose a esta conversación? ¿Qué tú le puedes decir a ellos para mantener el movimiento? Porque una cosa es saber que Dios está en control, que todo va a salir bien, pero otra cosa es moverme cuando las perspectivas
y la dinámica que está a mi alrededor está en contra. Una cosa es saber que Dios está conmigo, pero otra es moverme hacia el siguiente nivel cuando todo está en contra. ¿Qué tú le puedes decir a la gente? ¿Cómo moverse? ¿Qué estrategia te ha dado Dios? ¿Qué tú estás haciendo en este tiempo para hacer que el pueblo salga del temor que los tiene paralizados, limitados, encerrados? Claro, fíjate que desde que inició este movimiento o esta situación de la pandemia, Dios empezó a darnos una palabra para la iglesia de que no temiéramos, pero más que eso nos llevó a que pudiéramos entender acerca del cuerpo de Cristo. Y Dios empezó a ministrar en ese sentido porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él. Y que esta situación que hoy estamos viviendo no es una situación para la iglesia. Es una situación que está aconteciendo y va a haber crisis, va a haber hambre, va a haber muerte, pero la iglesia como tal está protegida, está cuidada, porque es parte del cuerpo de Cristo. O sea, Dios no ve 1, 2, 1000, 1.000.000 de creyentes. Dios ve un cuerpo que somos uno delante de Él, y así nosotros nos tenemos que ver, ¿verdad? Nos tenemos que ver como uno en Cristo. Entonces, cuando nosotros entramos a esa revelación, nos damos cuenta que todas estas cosas que están pasando y que ciertamente la iglesia está en medio de ello, porque pues es inevitable, ¿no?, que lo podamos negar, pero lo que sí podemos afirmar es que en medio de toda esta situación, nosotros vamos a caminar por encima de la adversidad, vamos a caminar por encima de la crisis, y que toda esta situación lo que más produce hoy en día en nosotros es un peso mayor de gloria, ¿no? Entonces, a la iglesia no solamente le estamos enviando un mensaje motivacional de no temer, sino lo estamos llevando a un conocimiento de la palabra más profundo acerca de que ellos puedan entender en dónde nos encontramos en Cristo Jesús, cuál es nuestra posición como iglesia. Entonces, una de las cosas que el Señor empezó a enviar muy fuertemente es hablar como tal de la iglesia, ¿no? De quiénes somos delante de Dios, en dónde estamos posicionados, cuál es nuestra misión que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de esas promesas y de esa palabra, pues podemos caminar más seguros y más confiados ante esta situación que hoy estamos viviendo todos, porque no solamente es en México, son todas las naciones que hoy en día estamos enfrentando esta situación. Pero yo creo que aquí lo más importante es quiénes somos en Cristo Jesús, en dónde estamos nosotros posicionados en el Señor, porque eso nos ayuda a caminar con seguridad, con certeza en esta vida, Jefferson. Wow, tremendo. Yo sé que tú eres un conocedor del área empresarial, porque aparte de ser pastor, moverte en el área profética, eres un empresario muy exitoso y me consta. Y este tiempo te hice la pregunta del movimiento de las personas, porque yo creo que hay en el tapete hay un tiempo de oportunidad tan tremendo de las personas poder entrar en un nivel financiero más óptimo. Yo ayer estaba grabando uno de los programas, grabamos algunos programas y estaba hablando de la libertad, y realmente estaba en el programa diciendo que la libertad no fue creada por el hombre, sino para el hombre. O sea, fue Dios quien creó la libertad, y la libertad de verdad se activa cuando el ser humano está oprimido en algún área. Yo creo que por eso es que las crisis son el mejor momento de uno despegar y de despertar ese gigante interno que tenemos llamado libertad. Pero hay mucha gente aquí conectándose que yo sé que tiene preguntas, porque quizá ellos ven que el año comenzó accidentado y no tienen cómo ellos conectar ese sueño, esa visión empresarial con lo que queda de año. De hecho, ya hay países donde se dice, Manuel, que ya el COVID-19, la cuarentena va a ser todo el año. Ya hay países que se han cerrado a la opción de que puedan aperturar su economía. Ahora, ¿cómo esas personas, cómo le estás haciendo tú, o qué consejo tú le das a un empresario, a un microempresario, o al que no tiene empresa, que hoy entienda que Dios
nos dio un llamado a ser sacerdotes, pero también reyes. ¿Qué consejo tú le das como empresario? Porque hay muchos paradigmas. Lo que yo decía ayer en el programa era que algunos saben hablar en lengua, pero no saben hablar con un banquero. entonces a Dios le interesa que hablemos en lengua, que sepamos orar, pero que también seamos exitosos en las otras áreas. ¿Qué consejo tú le puedes dar, Manuel? Porque yo sé que tú manejas bien esos códigos apostólicos y proféticos en el área empresarial. Everson, lo primero que te tengo que decir que en el cielo no hay crisis. Wow. No hay crisis en el cielo. Esa palabra me llegó a mi corazón cuando inició esta pandemia. Y Dios me dijo, no temas, porque en el cielo no hay crisis. Vas a avanzar y vas a crecer en estos tiempos. Hoy mismo he iniciado un nuevo proyecto, unos nuevos negocios. Y le estamos creyendo a Dios que, como dice su palabra, en tiempos difíciles seremos prosperados y en días de hambre tendremos abundancia de pan. Y estamos caminando con ese pensamiento de Dios, porque no hay crisis. Le estamos creyendo a Dios. Estamos haciendo lo que nos corresponde como empresarios, trabajar, crear nuevos negocios, ideas, y lo más importante, Jefferson, creerle, seguir sembrando, porque de esa manera nosotros vamos a poder pasar esta situación, ¿verdad? Que para muchos puede ser, y lo digo abiertamente, puede ser de fracaso, pero para nosotros los hijos de Dios es una oportunidad. Dios me trae mucho la palabra de Isaac, porque cuando nosotros vemos cómo los hijos de Dios enfrentaron diferentes crisis, desde Abraham, dice la Biblia que hubo crisis de hambre, se enfrentó a una crisis de hambre, el mismo Isaac, el mismo Jacob, todos ellos se enfrentaron a esa situación, pero en ese tiempo de crisis, ¿qué cosa dice la palabra? Fue cuando más prosperaron. Y Dios siempre le dijo que sembraran la semilla, y ellos sembraron y cosecharon, porque Dios quiere mostrar su economía, que en el cielo no hay crisis. Es por eso que tenemos que caminar con ese pensamiento. Hoy en día, como empresario, tú tienes que continuar con tus proyectos, no te detengas, avanza, porque eso es precisamente lo que va a honrar a Dios. Porque las circunstancias, lo que nuestros ojos naturales ven, no te pueden detener. Tienes que caminar con una visión espiritual, con una visión de fe, creyendo y confiando que esto que Dios te dio no se ha equivocado. Dios no se equivoca, amado. Cuando Dios te ha entregado algo, en medio de cualquier situación, Dios te hará prosperar. Entonces yo invito a los empresarios, a los amigos que hoy estoy asesorando, Jefferson. Dios me ha dado la oportunidad de asesorar financieramente a muchos empresarios. Y uno de mis consejos es, sigue planeando, sigue proyectando, sigue invirtiendo, vamos adelante, hay que planificar, usar la inteligencia que Dios nos ha dado, pero sobre todo tener fe, porque no hay crisis en el cielo. Esa palabra me marcó desde que inició este tiempo, porque vuelvo a repetirte, lo estamos haciendo, Jefferson, estamos invirtiendo en este tiempo. Dios es testigo, las personas que me escuchan, que estamos creando negocio. En estos días estoy por comenzar otro negocio, y para aquellos que piensan que no se puede, no, estamos caminando con esa revelación de la palabra, porque yo he estudiado las crisis, Jefferson, en la Biblia. Me metí a estudiar todas las crisis y me di cuenta que en tiempos de crisis es que ahí los hijos de Dios vamos a prosperar. Lo que para otro era fracaso, para nosotros se va a convertir en una bendición. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque Dios no piensa igual que nosotros. Nosotros estamos viendo muchas veces desde abajo para arriba, pero cuando nosotros vemos desde arriba para abajo, todo cambia, porque podemos ver desde la óptica de Dios. Y creo que eso es lo que hoy en día, como empresario, aún como trabajador, lo que te dediques, le tenemos que creer a Dios. Porque en el cielo, vuelvo a repetir, no hay crisis, Jefferson. Wow, qué tremendo, Manuel. Me estoy gozando. Ya un poco más y arranca una prédica ahí. Qué tremendo eso, Manuel. Qué tremendo oírlo de alguien que tú sabes que vive lo que habla.
porque Así es. yo he estado con Manuel y Manuel es un empresario muy exitoso, muy fuerte en el área del sur de México. Y Manuel me consta que maneja bien los términos de administración, de contaduría, de derecho. Y qué interesante que una persona como tú diga, hay que seguir sembrando. En los cielos no hay crisis, hay que seguir sembrando. ¿Sabe que en este tiempo hay mucha gente que critica el hecho de que hombres como tú, como yo y gente que está aquí conectada sigan con sus principios de la siembra? Porque todo lo que Dios hizo desde Génesis, que es el comienzo del hombre, el fin de pensamiento de Dios fue Génesis. Dios comenzó en Génesis a crear la raza humana. Él dijo, mientras que todo exista aquí en el tiempo crono, todo se va a regir por la siembra y la cosecha. Ahora, la gente a veces piensa que la siembra tiene que ver con uno y tiene que ver totalmente con Dios, porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Entonces, qué interesante que tú introduces en todo este mensaje que diste, que hay que seguir sembrando. Ahora, ¿tú crees que el seguir sembrando te ha dado a ti esas ideas creativas para en un tiempo tan difícil mundial que se vive, abrir otro negocio? Claro, creo que el Mm, resultado de todo es la bendición. La Biblia dice wow, en Proverbios 10:22, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Es la bendición porque cuando nosotros estamos sembrando la semilla, ¿verdad? La sembramos esa semilla en el reino, eso es lo que produce una cosecha impresionante. Todo se lo hemos atribuido. Muchas personas que me conocen, que están a mi lado, o muchos hombres que hoy Dios me ha dado la gracia de otros estados para buscarme en el tema financiero. Es Dios el que ha dado la gracia. Me preguntan, Manuel, ¿qué hay detrás de un hombre? Un hombre que le crea a Dios, un hombre que siembra, un hombre generoso. Toda mi vida he sido un hombre de dar, de dar, de dar, porque más das, Dios más te da, porque la medida Everson la pone uno. wow, wow, La wow, medida la pone wow, uno, porque con la vara que midas serás medido. ¿Qué quiere decir? Abraham lo dio todo, Dios le entregó todo, no se reservó nada. Las veces que Dios me ha dado cosas que han sobrepasado mi imaginación es cuando lo he dado todo. Ha llegado wow. momentos en que Dios me ha llevado a darlo todo. He experimentado, Everson, que es darlo todo. Cuando te digo todo, es todo. Pero cuando Dios te pide todo, es porque Dios te quiere dar algo más grande. Entonces, la medida la ponemos nosotros. Por eso dice 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente, eso nos está hablando de una medida. Pero esa medida la ponemos nosotros. Esa Wow, medida la wow. damos nosotros. Entonces, ¿cuánto queremos nosotros cosechar? ¿Cuánto estás dispuesto a sembrar? Entonces, en estos Oh, tiempos de crisis hay que estar sembrando, hay que estar wow. sembrando porque, bueno, vas a estar cosechando, ¿no? Interesante. Bueno, la medida la pone uno. Segunda de Corintios 9:6. Abraham lo dio todo y Dios le dio todo. Quiere decir que esa es una perspectiva, ese es un fundamento apostólico. No puedes mirar de abajo hacia arriba, sino debes caminar viendo de arriba hacia abajo. Creo que estoy seguro que eso tiene que ver con caminar por fe y no por vista. Bueno, yo quiero que toda la gente que se está conectando, si quiere hacer alguna pregunta, déjenos saber de dónde se conecta. Ya he visto en algunos mensajes que hay gente de Perú, de Ecuador, de Chile, de Venezuela, de México, vi por ahí alguien de Veracruz. Así que yo quiero que ustedes nos digan de dónde se están conectando y si tiene alguna pregunta, si eres un empresario y tienes alguna pregunta. Fíjate, Manuel, que hubo un testimonio, se está grabando por allí algo para ponerlo en las redes, pero hay alguien que está en Perú y tiene que ver con eso que tú dices. Esa persona está en Perú y oyendo nuestros mensajes, esa persona salió del encierro, de la limitación, porque a veces el encierro físico no es tan problemático como el encierro mental. A veces el más peligroso es la opresión mental. Cuando alguien está oprimido en la mente, esa persona puede tener la celda de la prisión abierta y no atreverse a salir. Entonces estas personas salieron de la celda,
sacaron esa casta salvaje que estaba en su interior y desarrollaron un negocio. Comenzaron con el mensaje, dijeron, vamos a comenzar con 1 kilo de harina. Con 1 kilo de harina ellos comenzaron a hacer pasteles de queso. Y comenzaron después de 1 kilo, 2 kilos. Compraron una máquina de pasteles. Bueno, para hacerte el cuento corto, ahora están produciendo diario 4 costales, 4 sacos de harina de pasteles. O sea, una persona que se atrevieron. Ahora, el atrevimiento tiene que ver mucho con nuestra mentalidad. Fíjate que tú decías algo clave para mí. La medida la pone uno. Abraham lo dio todo y Dios le dio todo. ¿Cómo tú le dices hoy a alguien que está escuchando acá, que quizá está en su casa pensando, bueno, pero este pastor, ¿cómo dice que lo dé todo? Si mira, no sé qué va a pasar mañana, no tengo... Si me hago entender, dile cómo tú eres una evidencia de lo que estás diciendo. ¿Cómo hiciste en medio de crisis para estar dispuesto a darlo todo? Claro, fíjate que ese principio de darlo todo lo vemos en la palabra. Hay tantos ejemplos de la viuda que lo dio todo, la viuda de Sarepta también, cuando lo entregaron todo lo que tenían. Es un principio, Jefferson. Cuando lo entregamos todo, Dios, ¿verdad?, te abre literalmente las ventanas de los cielos. A mí me ha tocado en algún momento en mis negocios, te comparto, yo tengo principios muy fuertes financieros que son los que me sostienen en medio de la crisis, porque yo podría ser un empresario próspero en base a mi conocimiento, mi inteligencia, pero no me iba a asegurar que en tiempos de crisis yo pudiera estar fortalecido. Y es que lo que a mí me tiene la seguridad de que algo me va a sostener en tiempos de crisis es que he sido fiel. Y esa fidelidad Dios la premia. Entonces esa es la gran diferencia entre un empresario y otro. Uno que es rico para con él y uno que es rico para con Dios. Porque algo sí te puedo asegurar. Podremos nosotros superar cualquier crisis que se nos pueda presentar porque Dios nos ha hallado fiel. Entonces, eso es importante, que lo que he aprendido en mi caminar con Dios en los negocios es a ser fiel. Tengo principios muy fuertes, Jefferson, y uno de los principios que manejo muy fuertes son las primicias. Todos mis negocios que tengo, el primer día del mes es para la obra de Dios. Lo hemos hecho por más de 8 años sin faltar ninguna vez. O sea, fidelidad. Lo hemos hecho a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Manejamos ciertos principios que son los que hoy nos sostienen en medio de toda esta situación. Es por eso que aquellas personas que hoy están por comenzar algo y que muchas veces se preguntan, no tengo dinero, es que un empresario es alguien que va a emprender, no necesita dinero. Un empresario es aquel que tiene las ideas, que tiene el conocimiento. Otros son llamados capitalistas, que son los que van a poner el dinero para que tú puedas invertir, que puedas empezar. Pero empresario no necesita dinero. Y rompo un paradigma hoy, porque es muy importante para animar a aquellas personas que quieren caminar, ¿verdad? Y que Dios le ha hecho un llamado en esa área. Pero bueno, es parte de lo que vivo, de lo que experimento, Jefferson. No te hablo por teología, no te hablo por conocimiento, te estoy hablando por revelación y por experiencia, ¿no? Wow, qué tremendo, Manuel. De verdad que yo me salí ya de la producción. Yo me salí de la producción, yo me olvidé. Porque de eso se trata, de que la gente que está allá en casa pueda tener una herramienta que edifique en ellos fe. Y creo que lo que tú estás hablando es tremendo. De verdad que yo voy a estacionarme un poco en las cosas que hablaste, porque hablaste de que la diferencia entre un empresario y otro, por ejemplo, ahora mismo hay empresarios que cerraron su Santa María. Ahora mismo hay empresarios que despidieron a su personal, pero hay otro tipo de empresarios que en tiempos como este siguen con su personal, siguen produciendo, siguen avanzando, siguen comprando, siguen invirtiendo. Ahora mira la diferencia. Una cosa es el empresario que es rico para con él, y otra cosa es el empresario que es rico para con Dios. Tú dijiste algo que me voló los sesos. Tú dijiste, podemos tener el conocimiento, podemos haber estudiado en la universidad,
podemos tener incluso el talento y el don vocacional para ser empresarios. Pero si no está Dios en un tiempo de crisis, lo que construiste se te derrumba. O sea, es lo mismo Exacto. entonces, Manuel, que decir que si tú no tienes a Dios, estás construyendo y lo que construye cuando venga el viento se va a ir, porque está construido sobre arena. Es impresionante. Danos un poco más detalle de los principios que tú haces, aparte de esa fidelidad con las primicias. ¿Qué más tú haces? Porque yo sé que aquí hay gente, mira, se acaban de conectar paisanos tuyos desde Cozumel. Ese es el lugar que a mi esposa le gusta ir más a evangelizar. Siente la unción. Oye, Manuel, dinos un poco más de esos principios, porque aquí hay empresarios viéndote y aquí hay gente que quiere salir en este tiempo, sabe que tienen ese gigante dormido ahí adentro, ese don de diversas operaciones. Tú un día, estando contigo en México, y creo que una vez que viniste a Venezuela, me dijiste que el don de diversas operaciones es el don empresarial. Hay dos preguntas en una. Explícame eso del don de diversas operaciones y danos un poco más detalle de los principios que te han mantenido a ti exitoso en todas tus empresas. Claro, fíjate que me trae a memoria ahorita el Espíritu Santo que hace años atrás, cuando Dios me hace el llamado para servirle, yo ya estaba caminando en los negocios, en lo que me dedico, ¿no? Y de repente en esa pasión que nos lleva, pues lo quise dejar todo. Pero mi apóstol me dio un consejo y me dijo, aguántate. Pero en el caminar con Dios me he dado cuenta de algo, Jefferson, que Dios me ha dado un llamado y una unción para los negocios. Porque todo lo que emprendemos, lo que hacemos, Dios lo prospera. Entonces, nos hemos dado cuenta que con las finanzas hemos ayudado mucho a invertir en el reino. Hemos ayudado a invertir en diferentes lugares para que el reino de Dios pueda seguir avanzando. Entonces, cuando nosotros tenemos un llamado en esa área, se nos va a dar también que Dios va a trabajar con el corazón del hombre, porque tú tienes que morir. Si alguien me está escuchando en este día, yo tuve que morir, porque hay veces Dios te va a pedir cosas que tú quieres, que tú necesitas, pero cuando tú las entregas y tú las das, tú estás muriendo como Abraham. Por eso Dios le dijo a Abraham, yo sé que me temes, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros somos preparados en el corazón para que Dios pueda ponerte en tus manos riqueza, porque las riquezas de Dios deben de estar en manos de la gente correcta, de los justos, para que el reino de Dios pueda avanzar. Pero algo te tengo que decir también, hablando acerca de los principios, también soy un hombre de mucho trabajo. No solamente soy un hombre que te puedo decir, le estoy sirviendo al Señor con mis bienes. Tengo que trabajar, soy un hombre creativo, un hombre que hay veces trabaja 10, 12, hasta 14 horas diarias cuando es necesario para que los negocios puedan jalar sin caer en el afán, pero hay veces es necesario el poder estar ahí trabajando, ¿no? Entonces creo que esa combinación es perfecta para todos aquellos hermanos que de repente quieren avanzar y muchas veces damos en nuestro diezmo, nuestra ofrenda, pero no avanzamos. Pero es que tenemos que crear, poner en actividad la inteligencia, la sabiduría, las habilidades que Dios nos ha dado para que podamos llevar a cabo los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Entonces, es muy importante eso porque de esa manera nosotros vamos a poder construir. ¿Y por qué te digo esto? De hace un momento que me hablaste acerca de construir. En Mateo 27, en el verso 24, Jesús nos habla de que aprendamos a construir sobre la roca de persona. La roca es Cristo, habla de fundamentos, ¿no? Principios, porque al final el tiempo lo dirá. Ambos podemos construir grandes empresas, ambos podemos construir grandes emporios, pero al final lo que va a determinar quién se puede sostener en el tiempo es aquel quien puso su confianza en Dios, sus principios, ¿verdad? En la roca que es Cristo. Entonces el tiempo dirá los que hemos construido sobre la roca. Y este tiempo es un tiempo en el cual está diciendo quiénes estamos sobre la roca. Porque las crisis ciertamente vendrán. No podemos decir que no son reales, pero algo sí te puedo decir, que las vamos a superar todas. Wow, tremendo. Bueno, yo creo que hoy
este programa que después sale en YouTube, usted tiene que descargarlo y oírlo y compartírselo a muchos empresarios que hoy están timoratos, con miedo, paralizados, con temores. Fíjate algo, Manuel, Dios ha estado ministrando algo a mi vida y es en este ciclo de este COVID-19, porque yo, al igual que tú, no paro de trabajar, no paro de orquestar ideas, de asesorar quizá a otros que están encerrados. Pero durante todo este tiempo yo orando, Dios puso en mi corazón que iba a levantar una nueva clase de millonarios. Y yo aprovecho este espacio para profetizar a todo el que está conectado, incluso a ti y a tu familia, porque en década, en inicio de década, todo cambia. Y Dios se está preparando para traer el último derramar de su espíritu sobre el planeta, sobre esta habitación terrenal que tenemos, esta casa llamada tierra. Y entonces no es el fin, sino el último derramar de su espíritu. En ese movimiento todo incluido que Dios trae, el Espíritu Santo me decía que iba a levantar nuevos millonarios con una característica. La característica es que iban a ser hombres y mujeres con principios de fidelidad a Dios. Porque estos hombres, tú hablabas de morir a muchas cosas porque Dios te va a pedir algo. O sea, que quiere decir que hay gente, Manuel, que hoy día no han tenido éxito empresarialmente, no porque no tengan dinero y o no tengan talento, sino que le falta morir. Danos un poco más detalle de eso, porque esto quizá causa en algunos controversia, ¿no? O sea, quiere decir, Manuel, que Dios no nos está buscando para bendecirnos primero, nos está buscando para matarnos primero, matar ese ego, matar el corazón. Entonces, la nueva, te dejo la pregunta ahí al aire, pero la nueva clase que Dios va a levantar en esta década es un millonario que tiene la capacidad de oír a Dios y de reaccionar a lo que Dios le está hablando. Ahora, yo decía también, lo que el Espíritu me ministraba era que venían esos Cornelios que están esperando que un Pedro se le acerque para abrirle Pedro la puerta al Cornelio, pero Cornelio también abrirle una puerta a ese Pedro. Explico. Hay gente que hoy están, que han sido exitosos, pero bajo la premisa que tú hablabas, el empresario de conocimiento que se levantó con su fuerza, con su talento, pero sin Dios. Pero hay gente de esa que ya Dios está tratando con su corazón y está esperando a esa persona ya que llegue un Pedro para que le abra la puerta y al mismo tiempo ese Cornelio bendecirlo. Ahora, pero yo quiero que tú nos digas realmente cómo morir a ese ego humano que nos impide a veces obedecer a Dios, que nos impide entregar lo que Dios nos está pidiendo. Claro, fíjate que lo primero que se me vino es decirte que ya en este nivel el dinero es secundario. Como Jesús dijo, eso es añadidura. Ya en el reino va a ser añadidura. Dios te lo va a dar para un propósito. Hace años atrás Dios me dio un ministerio que se llama Riquezas con Propósito, que realmente muchas personas tienen riquezas, pero no saben para qué son las riquezas. No saben realmente para qué Dios les ha dado el dinero. Porque el Señor está levantando hombres con propósitos. Y una de las cosas que yo aprendí en Abraham, que es quien me inspira y creo que Dios me ha marcado con su bendición, lo he creído desde mis inicios, tiene que ver que cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, era lo que más él quería, lo que anhelaba. Estaban sus sueños en Isaac, su único hijo. Y cuando Dios se lo pide, Abraham no dudó. Abraham caminó a ese monte, ¿verdad? Para poder ofrecer a Isaac. Y ahí en ese lugar tiene un encuentro con Dios, un encuentro personal, en el cual levanta su mano para sacrificar a Isaac y ahí ve atrás un carnero, ¿no? Ve la provisión y ahí él llama a ese lugar, Dios proveerá. Y un día el Espíritu me llevó a investigar que en ese lugar es donde se construyó el primer templo de Salomón, en ese mismo lugar donde Abraham estaba sacrificando a Isaac. Escucha bien eso. Entonces dice, ahí Dios proveerá. Entonces, cuando vemos nosotros que Abraham muere, ¿verdad? A su hijo, a eso que él quería, bueno, Dios se entrega, le entrega todo. Dice, las puertas de tu enemigo te las he entregado, tu descendencia será bendecida. Y una de las cosas que he aprendido es que en el área de finanzas,
el Señor te va a pedir más aún de lo que tú puedes dar. Yo he tomado decisiones muy radicales que han tenido que ver con invertir en el templo y muchas veces quedarme aún sin nada. Y en ese propósito, Jefferson, también mi esposa, que es una sola carne, ha aprendido a morir conmigo. Porque muchas Oh, veces hemos querido nuestra casa, hemos querido la casa de nuestros sueños y hemos tenido, pero hemos preferido el reino, hemos preferido invertir. Y cada día morimos, nos damos cuenta que no lo necesitamos, si Dios nos lo ha dado es para un propósito, ¿no? Entonces, de esa manera, la única forma es dando, sembrando. No es decir, quiero morir, no, así no se muere. Se muere entregándolo todo en las manos de Dios como lo hizo Abraham. De esa manera wow, vamos a morir. Entonces, Dios nos ha wow, pedido wow. muchas cosas, Jefferson, muchas cosas. Yo he luchado en mi corazón, lo confieso, en algunos momentos que he tenido buenas utilidades y de repente un día Dios en una adoración me dice, entrégamelo todo. Y yo hago como que no escucho, como que me hago el tontito, se los digo así, pero Dios está ahí. Y yo le digo, Señor, pero si siempre te doy, te entrego mis diezmos, cada mes mis primicias, cada mes, pero quiero que me lo des. Y bueno, ahí es donde le digo, Señor, todo es tuyo. Y caigo de rodillas y lo entrego todo nuevamente. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho, mi hermano. Wow, tremendo, tremendo, Manuel, tremendo. Bueno, señores, de verdad compartan ahí con sus amistades porque esta conversación está buena. Ya nos quedan poquitos minutos para ir al cierre, pero si, acuérdate, si se corta, así que todos los que están conectados ya saben cómo es la modalidad. Si esto se corta, enseguida hacemos otra llamada porque Manuel hoy va a orar por todas esas personas que quieren emprender negocio en medio del caos, también por los que ya tienen un negocio pero está paralizado y por aquellos que tienen un negocio y están avanzando, pero quieren más, quieren implementar, reinventarse. El pastor Manuel tiene una unción para eso. Pero Manuel, fíjate algo, yo he estado estudiando, los profetas nos gusta indagar los tiempos, por eso te hablaba de las décadas, de todos los inicios de década, cómo he podido estudiar que todo cambia, cambian las culturas, cambia la economía, cambian los matrimonios, todo cambia en décadas. Fíjate algo, este año arrancó muy accidentado, pero ya veníamos hablando, cuando digo veníamos, hablo de la dimensión profética. A muchos profetas, en el caso particular, Dios nos dio la oportunidad de escribir una guía profética y esto ha sido desde el 2009. O sea, ya tenemos casi 11 años escribiendo todos los años una guía profética, una plataforma donde no está todo lo que Dios va a hablar en el año, pero sí es una guía para que las personas puedan llegar a su destino anestesiadas. Cuando digo anestesiada, es que nada los pueda detener. Pero fíjate, durante más de 5 años yo he estado compartiendo, y muchos otros hombres de Dios, de que venía un cisne negro. El cisne negro, recordando de dónde viene el cisne negro, creo que una vez en México lo conversábamos. Nicolás Nassib Taleb, en uno de sus estudios de la mutación de los cisnes blanco a negro, eso quedó patentado como casos que vienen en la historia, casos atípicos que nadie puede predecir, que afectan con impacto extremo el mundo y que después que suceden, el ser humano trata de explicarlo. Esas son las 3 características de la tesis del cisne negro. Pero ahora, eso transmutó al cisne verde. El cisne verde es que comenzaron a crear entonces la premisa de que venían casos atípicos sobre la economía causados por los distintos cambios climáticos que tenemos en el tapete, mucho antes de esto de la pandemia. Cambios climáticos, meteorológicos, que han creado situaciones como los incendios en Australia, en el Amazonas, que han creado huracanes en el Caribe, recientemente el que vivimos, que destrozó, yo no sé qué porcentaje, pero uno bien alto de la isla de Puerto Rico. Entonces, en sí, este cisne verde también ha afectado la economía. Pero ahora el coronavirus es un cisne rojo. Lo han llamado el cisne rojo porque es un caso atípico. Nadie lo podía predecir.
impactó en extremo porque el mundo entero está impactado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de decretar 170 naciones en quiebra. Estados Unidos acaba de mencionar 35 millones de desempleados. China, que en el 2019 tuvo su producción más paupérrima de su historia y pensaba recuperarse en el 2020, pero sus deseos de recuperación se desvanecieron con este cisne rojo. Ahora, te digo todo esto porque todas estas cosas, para nosotros que trabajamos con gente, sabemos que eso se traduce en hambre. Es inminente que no venga una hambruna después de todo esto. Este cisne rojo, el cisne verde que ya sucedió y el cisne negro que se esperaba, va a producir una gran hambruna. Tú como pastor, como hombre, como profeta de Dios, que maneja bien la dimensión profética y que yo siento en mi espíritu que Dios te va a trascender a una dimensión apostólica, porque he estado también con hijos espirituales tuyos que tienen ministerios muy fuertes en México. Desde esa perspectiva, ¿qué nos puedes decir, Manuel? Porque hay mucha preocupación, a pesar de todo lo que hablamos de principio y de todo lo que expusiste, hay mucha preocupación. Esto que hoy yo hablé, que hablan los humanos, yo quiero que tú le des la otra cara a la moneda. ¿Qué habla Dios? Algo distinto a lo que están hablando los humanos. Cisne negro, cisne verde, cisne rojo. Pero háblanos, ¿qué habla Dios de todo esto? Me viene una respuesta clara de lo que me acabas de comentar. Sin duda, en el espíritu, que vivamos de la palabra de Dios. Y te lo voy a explicar. Cuando el profeta Elías llega a Sarepta de Sidón, se encuentra con la viuda. Estaba aconteciendo una hambruna. Habían 3 años por lo menos que ya estaba en hambruna en toda la tierra. Pero Dios envió al profeta Elías con un propósito, para que aquella viuda, la cual tenía en su pensamiento dejarse morir ella y después su hijo, que habla de sus generaciones, porque solamente tenía un bocado de un poco de harina y aceite para comer y después se iban a dejar morir. Ahí Dios envía al profeta para poder proveer a esta viuda. Cuando nosotros entendemos este mensaje, que la mujer representa a la iglesia como tal, vemos nosotros entonces al profeta Elías como el pastor, el apóstol o el profeta que lleva la palabra de provisión para la iglesia, para su pueblo. De hecho, Jesús citó ese acontecimiento cuando Jesús dice que en los días de Elías habían muchas viudas, pero no a todas, fue enviada el profeta Elías, sino más a una viuda de Sarepta de Sidón fue enviada. O sea, habrá hambruna en la tierra, pero no a todos será llevada la provisión. Y eso habla que la iglesia es la que va a tener la provisión de Dios. Pero que tenemos que estar conectados con la palabra de Dios, con la palabra que te está enviando el hombre o la mujer de Dios, para que tú puedas tener la provisión en tiempos de crisis. Algo que te puedo decir es que a los hijos de Dios como tal no nos espantan la crisis, porque sabemos que en medio de la crisis Dios ha suplido todas las necesidades de su pueblo. Por eso es que cuando estabas hablando, esa palabra se me vino muy clara en persona. Vivir de la palabra de Dios es el mensajero, el profeta que llevó la palabra a la iglesia, a la viuda, para que pudieran tener provisión él y sus hijos, hablando de sus generaciones. Wow, tremendo, tremendo, Manuel. De hecho, sumándole a eso, cuando te decía que Dios me ministraba de la hambruna que viene, Dios me habló de que iba a usar, es tremendo, aquí hay una presencia de Dios impresionante. En este conversatorio hay una presencia del Espíritu impresionante, porque tú acabas de decir algo, y por eso es que cuando Dios le habla a un profeta, a los demás profetas genuinos le tiene que hablar lo mismo. Dios me habló que en la hambruna iba a usar a sus 2 hijos, su hijo, la niña de sus ojos, Israel, y el hijo adoptado, la iglesia. Claro, estoy seguro, junto contigo, que Dios va a levantar una iglesia entendida, no es cualquier iglesia, estamos hablando de una iglesia conectada, como tú decías, al cuerpo de Cristo, y va a ser una iglesia madura, porque yo creo, Manuel, que después de todo esto, la iglesia va a madurar. ¿En qué va a madurar? En el hecho de saber
que una de las razones por la cual hacemos vida de iglesia no es para parecernos a una religión, sino hacemos vida de iglesia para parecernos cada vez más a Cristo, que es la palabra, lo que tú decías. ¿Qué es para mí el error? O no lo llamemos error. Para mí, ¿qué es lo que hay que demoler? Ni siquiera reformar, demoler. Para mí hay que demoler. Para mí hay que demoler el hecho de haber variado la fórmula que Dios nos dejó desde antes de la fundación del mundo, que fue que le conociéramos, que le disfrutáramos y que le compartiéramos. Nosotros somos expertos en que cuando llegan las personas, los formamos, los equipamos para que manifiesten el reino de Dios, pero se nos olvida algo en la fórmula, y es que la gente necesita conocer a Dios, necesita conocer de Cristo, que Cristo crezca dentro de ellos, porque el problema que ha tenido la iglesia es que edificamos vida de iglesia en las personas, pero no edificamos a Cristo. Entonces por eso tenemos un montón de gente que manifiesta el reino, pero desde un fundamento mental, humano. Por eso cuando llegan crisis como esta, en lugar de permanecer firme, huyen, se encierran. Pero el motivo por el cual yo creo que viene una iglesia madura es porque los 6 billones de personas en el mundo, yo sé que no todos son cristianos, pero la gran mayoría en esta cuarentena ha reflexionado. Bueno, se nos cayó la llamada, pero aquí estamos otra vez, así que conéctate de nuevo. Vamos a esperar que el profeta Manuel Balcázar se conecte, porque esto está demasiado bueno, tan bueno que se nos pasó a todos, se le pasó a la producción, se les pasó a todos, el tiempo nos ganó, así que bueno, exacto, conéctense rápido. Vamos a esperar que el profeta Manuel Balcázar se vuelva otra vez a conectar a la llamada. Está tan emocionante la conversación que se nos pasó el tiempo, a la producción, a todos, a mí, yo no me di cuenta, pero aquí estamos. Esto es lo bueno de esta tecnología, que no es tan complicada, hay que amigarse más con ella. Vamos, faltan más personas que estaban conectadas. Recuerda que vamos con la oración, aquellos que quieren emprender, aquellos que quieren reinventarse, aquellos que quieren montar un negocio, que quieren avanzar en medio de este tiempo. Recapitulo, estoy hablando con el profeta Manuel Balcázar. Él ha estado hablando de códigos muy interesantes, nos ha dado una medida de fe que nos pueden ayudar a edificar fe en este tiempo para avanzar. Manuel ha dicho cosas como en el cielo no hay crisis, la clave es seguir sembrando. Ha dicho cosas como no podemos caminar viendo de abajo hacia arriba, hay que caminar viendo de arriba hacia abajo. También dijo que la medida la pone uno, Abraham lo dio todo y Dios le dio todo. Estábamos aquí con la última pregunta que estábamos contestando, es que con todo esto, así mientras Manuel se conecta, con todo esto que ha pasado en el mundo, no es que Dios no viene hablando, claro que Dios viene hablando. Yo he venido oyendo a otros también hablar lo mismo que yo he hablado, otros profetas, apóstoles, el cisne negro, algo atípico, anunciando algo atípico que iba a causar un impacto global, y después que el impacto sucediera, muchos hablarían dando su perspectiva, pero ahora estamos a las puertas de un cisne verde. La crisis meteorológica del tiempo, del clima, ha causado también diversos problemas en las economías, pero ahora este año que comenzó tan difícil, escriba y se una con nosotros de nuevo a la llamada. Entonces yo le preguntaba a Manuel que en medio de este cisne rojo que ha afectado la economía de una manera tan brutal, el Fondo Monetario Internacional acaba de decretar 170 naciones quebradas, Estados Unidos se declara 35 billones de desempleados, China, que en el 2019 tuvo su desarrollo más bajo en más de 30 años, y ahora China acaba de decir que la esperanza de él desarrollar en el 2020 se desvaneció, no hay forma. Entonces, yo estaba conversando con Manuel. Vamos a ver, ya Manuel acaba de escribir. Manuel, escríbeme. Aquí está Manuel. Vamos a ver tu solicitud, Manuel. Perfecto. La invitación, él se está conectando. Entonces yo decía, ¿cómo hacer? Porque esto todo es humano. Todo lo que estamos hablando es humano. Pero ahora, Manuel, yo decía,
que se nos fue el tiempo, la conversación está tan buena que nadie de la producción se dio cuenta. Estaban atentos oyendo, yo no me di cuenta del aviso, pero lo cierto es que te decía lo que está pasando en el mundo, la fórmula humana, las fórmulas humanas, los gráficos, tú como estudioso de la administración, somos colegas y yo creo que tú tienes estudios también de economía, el derecho, todo ese estudio son fórmulas, son gráficos, pero eso se traduce en una gran realidad, una gran hambruna que viene a la tierra y Dios va a usar a sus dos hijos, va a usar a la niña de sus ojos Israel y va a usar a la iglesia. Yo te decía que la iglesia ha tenido que madurar, el hecho por el cual yo pienso que Dios no causó todo esto, pero lo permitió, es para madurar a una iglesia que va a usar, una iglesia que va a prosperar. Y cuando hablo de iglesia no hablo, Manuel, del edificio, estamos hablando de nosotros como iglesia. Por eso el edificio puede estar trancado, pero tu movimiento no puede parar porque Dios te quiere usar. Entonces yo te decía que la fórmula que Dios nos dejó desde antes de la fundación del mundo, que era que le conociéramos, que le disfrutáramos y que le compartiéramos. Esa fórmula se transversó cuando comenzamos a edificar en las personas la vida de iglesia para que manifiesten al reino, pero sacamos de la fórmula edificar a Cristo. Entonces tenemos un montón de personas que están manifestando el reino, que quizás predican, que están en movimiento, pero lo están haciendo desde una perspectiva humana, no desde la fuente que debe estar adentro, como Cristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es que hay mucha gente que se frustra cuando está impartiendo o compartiendo a Cristo desde una perspectiva humana, porque cuando ellos dan, cuando ellos siembran, están esperando algo a cambio. Tú decías en la conversación, hay que sembrar, pero hay que sembrar desde la perspectiva profética y apostólica, desde la perspectiva, desde la fuente que tenemos dentro. Porque si nosotros sembramos esperando algo a cambio de la persona que sembramos, nos vamos a frustrar. Y te hago todo este panorama, Manuel, porque tú eres un experto en avanzar en crisis. Nos dijiste que a pesar de todo lo que está pasando, tu iglesia avanza, tus negocios, tus empresas avanzan. Pero la pregunta es obligada porque hay personas que ahora mismo tienen la ansiedad y la frustración de no poder hacer nada encerrado desde casa. Y cuando hay ansiedad en una persona es porque Dios se está moviendo y esa persona no está entendiendo el movimiento de Dios. El domingo yo hablaba en la conferencia online del domingo, Manuel, yo hablaba una palabra que Dios me dio y era cómo avanzar cuando Dios está en transición. Cómo entender el movimiento de Dios. Porque a veces cuando Dios se mueve, las cosas no salen como nosotros queremos. Pero el hecho de que las cosas no salgan como nosotros queremos, no nos pueden dar la autoridad de quedarnos detenidos en un solo estatus, en una sola posición. Tú como un hombre que has avanzado y has aprendido a avanzar en crisis, ¿qué le puedes decir a las miles de personas? Porque cuando hay una persona conectada por esta vía, representan generaciones. O sea, quiere decir que hay millones de personas hoy que con la palabra que tú le puedas dar, puedes impactar a millones de personas, porque una persona representa generaciones. En medio de todo este debacle, de este cisne rojo que hay, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo avanzar en medio de la ansiedad, del miedo? Claro. Mira, Jefferson, de acuerdo a lo que he estado escuchando en este tiempo, primero quiero reforzar lo que dijiste, añadir lo de Cristo en nosotros. Creo que en los últimos tiempos, ya meses o años atrás, ha habido una mayor revelación acerca no solamente de Dios, sino de que podamos crecer en Cristo Jesús. Creo que Dios está trayendo esa revelación a la iglesia y hoy en día la iglesia creo que está creciendo en Él, que eso es lo importante, ¿no? Ahora bien, cuando crecemos en Él, nosotros vemos la vida desde una óptica muy diferente. Podemos caminar con seguridad y confianza. Y era lo que te decía al inicio, que uno de los mensajes que el Señor me ha dado puntualmente para la iglesia es que cuando nosotros somos parte de ese cuerpo, Cristo en nosotros y nosotros en Él, nosotros apreciamos las cosas de una manera diferente en esta vida. Ahora, creciendo en Él,
también nosotros podemos superar cualquier crisis que se nos pueda presentar en esta vida. Creo hoy más que nunca que tenemos que continuar. Hoy es la prueba de fe más grande que se está enfrentando la iglesia. Y te lo digo con una sonrisa en mi rostro, porque es aquí donde vamos a aprender a caminar por fe y no por vista. No debemos detenernos por las circunstancias que nos están rodeando. Es tiempo de creerle a Dios, y Dios te está diciendo que no hay crisis. Vuelvo a repetirlo, sino que Dios quiere que avancemos. Aquí es donde nosotros vamos a avanzar con nuestros proyectos. Si tenías proyectos, tenías negocios en puerta, sigue adelante, sigue proyectando, sigue caminando, porque vas a encontrar realmente la provisión para que tú puedas desarrollarlo. Y aquí es la prueba. ¿Por qué te dije, Jefferson? Porque regularmente queremos que todas las cosas se parezcan que están a nuestro favor para que avancemos. Pero cuando aprendes a caminar con Dios, las cosas no van a estar a tu favor. Parece que están en contra, pero es Dios que te está diciendo, avanza, avanza, porque estoy contigo. En toda la palabra lo puedo ver, que todos los grandes hombres tuvieron obstáculos, no eran nada parecido a lo que Dios le dijo, pero ellos avanzaron. Cuando la iglesia crece, porque le damos una palabra profética, le decimos algo, parece que viene lo contrario, pero es la prueba de fe. Ahí es donde tienes que caminar por encima de las circunstancias. Y mi mensaje en esta hora es: sigue avanzando, sigue soñando, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque tu provisión viene de lo alto. Entonces no tenemos que detenernos. El mundo se puede detener, pero los hijos de Dios, Dios no ha dicho que te detenga. Y si Dios no ha dicho que te detenga, no lo hagas. Avanza, sigue avanzando. Wow, tremendo, tremendo, Manuel, tremendo. Es una de las crisis, yo creo, más fuertes que ha podido enfrentar un ser humano, y habla de lo que tú estás hablando ahora. Para mí, la peor crisis que ha podido enfrentar un ser humano aquí en esta habitación terrenal que tenemos fue cuando los discípulos tuvieron que aceptar el hecho de que Jesús tenía que irse, porque si no se iba, no venía una dimensión espiritual. Yo creo que ahí hubo un sacudón. Para mí, el más fuerte que un ser humano ha enfrentado fue ese, porque nada más la ansiedad de no ver manifestado a Jesús como ellos esperaban, porque recuérdate que en ese momento seguir a Cristo era controversial. La gente que lo seguía, o los judíos que lo seguían, era simplemente por buscar que la promesa que profetizó Juan el Bautista se cumpliera. Arrepentido, arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos que estaban siendo golpeados por el imperio romano, ellos querían un rey. O sea, que quien seguía a Jesús era porque esperaban que Jesús era ese rey que lo iba a libertar con espada en mano. Pero al ver que Jesús le dice a ellos: mira, me tengo que ir y vendrá uno después que yo, y ellos dirían: bueno, pero y este no es el rey, ahora cómo que se va, cómo que nos deja solo después que hemos enfrentado todo. ¿Por qué te traigo esto a la memoria, Manuel? Porque este cisne rojo en el que estamos da la sensación como que Dios nos dejó. Pero por lo que tú estás diciendo, yo recojo algo y lo empato ahí. No, Dios no te dejó. Dios lo que te está diciendo es: sigue mis huellas, sigue mis pasos, avanza, crea, reinvéntate, compra, invierte. Alguien me llamó esta mañana y me decía que iba a entregar su negocio. Y yo le decía: estos no son tiempos de entregar. Estos no son tiempos de entregar, no son tiempos de vender. No son tiempos de entregar lo que ya conquistaste, son tiempos de avanzar. De verdad que me estoy gozando mucho con todo lo que tú estás diciendo, pero yo no te puedo dejar ir sin que tú nos des de verdad una bendición a toda la gente que se conecta. Aquí hay pastores, ahorita saludé a varios pastores que están conectados, apóstoles muy fuertes de aquí de Venezuela, están acá conectados, grandes amigos y amigas. Y yo quiero que tú nos des una palabra, porque tú manejas bien la geografía profética, manejas bien la cosmovisión de Dios, el cosmos lo manejas bien, sabes cómo opera algo que es clave también para las profecías, las distintas leyes del mundo, porque eres un estudioso.
eres un científico, y a veces la gente piensa que todo es eclesiástico. No, 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 el ser humano es un universo, el ser humano tiene ciencia dentro de sí, tiene neurología, tiene biología, tiene física cuántica. O sea, creo que no me malinterprete, pero hay que orquestarlo todo para poder, por eso es que los profetas antiguos, Manuel, indagaban antes de profetizar, es decir, estudiaban. Pero darle una palabra a toda esta gente que se conecta de distintas partes del mundo, indistintamente, donde estén, en cualquier país donde estén, ahorita tenemos el mismo enemigo en común, que es que tenemos que estar encerrados, guardando un protocolo médico. Y si algo es bien cierto, es que cuando tenemos un enemigo en común, es inevitable que no se manifieste la unidad. Por eso la palabra que tú vas a dar puede calar en cualquier geografía, en donde esté la persona hoy que oiga esta palabra, puedan llevarse una medida de fe para avanzar en este tiempo, Manuel. Claro, Jefferson, antes de soltar esa palabra, fíjate que de lo que estabas comentando acerca de la física y cuántica, los últimos semanas Dios me ha metido a estudiar el cuerpo humano, me ha metido a estudiar tantas cosas, pero es la escuela del Espíritu Santo, cuando Él nos muestra los secretos, cómo funcionan algunas cosas. Y es que en lo profético Dios nos da códigos que nos permiten activar cosas espirituales para poder tener acceso a la dimensión de lo sobrenatural de Dios, a la provisión de Dios. Y eso es muy importante en este tiempo, que la iglesia pueda accesar a poder tener todo lo que es de Dios, lo que Dios nos ha entregado, para que podamos avanzar. Es por eso que cuando nosotros estamos caminando con esta palabra que hoy estamos avisando de avanzar, es porque no tienes que ver con tus ojos naturales. Tienes que empezar a ver una nueva dimensión, y es la dimensión del Espíritu, que en la dimensión del Espíritu vas a poder tener la provisión para todo lo que tú vayas a hacer en esta vida, porque ya todo fue dado por Dios, todo está en ti, todo ha sido soltado desde la creación para nosotros, pero necesitamos tomarlo, accesar, traerlo a lo natural para poder nosotros manifestar el reino de Dios. De hecho, la palabra que Dios me dio para todo Iberoamérica es precisamente de la visión que Dios me recordó que trajo, que vi en su mano. Y esas naciones Dios la va a levantar. Dios ha escogido a un remanente, a un grupo de hombres y mujeres que han sido procesados por muchos años, hombres que le han creído a Dios y le han servido, que le han dado, y parece que no han despegado. Déjame decirte a ti, te hablo en esta hora. Yo sé que es ser fiel por varios años y parece que no avanza, pero cuando viene el de repente de Dios, todo cambia. Viene un de repente de Dios, viene un tsunami de Dios poderosamente que va a traer un cambio dramático a tu vida. Hay dones que están en ti, que van a ser activados en los próximos días, que van a ser manifestados, que te van a llevar a poder alcanzar todo aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Te digo algo de parte de Dios: si lo has soñado y si está en tu corazón, es porque Dios lo puso y es porque lo vas a alcanzar. Eso es muy importante. Es por eso que viene un de repente de Dios que te va a llevar a alcanzar todo aquello que Dios ha plantado en tu corazón. Y también tengo una palabra para Venezuela que Dios me dio, y es la palabra Jefferson que Dios me dio para esa ciudad. Es que Dios no se ha olvidado de ti y de sus promesas. Y esta palabra me la dio de aquí a poco. ¡Wow! De aquí a poco Dios vendrá con retribución, con pago. Espéralo, no tardará. El que prometió su promesa lo cumplirá. Y este término lo entienden los profetas y los hijos de Dios. De aquí a poco vendré con retribución y con pago. Y ustedes verán el cumplimiento de la promesa que Dios le ha dicho. Veo a Venezuela como una mujer embarazada que ya está a punto de dar a luz. Veo que ya está en el último mes de su embarazo, que va a dar a luz todas las promesas que Dios ha prometido para esa gran nación. Y también hablamos a todas las naciones de Latinoamérica.
las bendecimos y que esperen el de repente del Espíritu Santo. Hay gente que se ha mantenido fiel por muchos años. Dios no se ha olvidado de ti. Viene el tiempo de Dios para tu vida. Continúa lo que has hecho, dice el Señor. No me he olvidado de todo lo que has hecho por amor a mi nombre. Y el Señor viene con retribución y viene con pago. Wow, Manuel, tremendo, tremendo. Hay una presencia de Dios muy importante. Vamos, díganme a eso. Las emociones juegan un papel importante también en este momento. Por eso cuando usted escribe ahí, amén, yo sé que usted está conectado, reciba. Yo en nombre de Venezuela, Manuel, recibo eso, recibo esa palabra. Estamos creyendo que Venezuela va a florecer como la palmera. Dios no se equivoca. Tú decías algo importante, cuando Dios está moviéndose y pide movimiento de nosotros, no siempre las cosas van a ir bien, no siempre las cosas se van a ver claras. Dios no nos pide que le sigamos solo en otoño, cuando todo está en orden, cuando todo está claro. A veces llegan inviernos y tormentas oscuras, y ahí Dios también quiere que sigamos su huella. De verdad que ha sido esto poderoso, Manuel. No quiero dejar la pregunta que quedó en el aire, porque hubo un tiempo en donde conversamos y tú nos decías acerca de algo que Dios te reveló. Yo no lo he oído de más nadie en la tierra. Yo he recorrido muchos lugares del mundo y lo he oído solo de ti, y lo estudié, lo analicé, y es acerca del don empresarial. Cuando el Espíritu Santo habla de diversas operaciones, porque hay mucha duda, hay muchas dudas. Este es un tema que al día de hoy a la iglesia no debería ser un tabú, pero todavía hay mentes oprimidas. Lo que te decía yo en el tema de la libertad, que lo más peligroso no es la prisión física, sino la mental. O sea, el pensar que estamos en la tierra, en una tierra que Dios nos entregó para que la ministráramos, para que la discipuláramos, porque no habló solo de discipular gente. Dios en el mandato a Adán le dio trabajo, y el trabajo era administrar la tierra. Hoy en día, oyendo eso que tú dices, lo que yo introduje ahí en el tapete de manera subliminal, viene una gran hambruna a la tierra. La iglesia no puede seguir entretenida, Manuel, hablando temas tan absurdos, cuando tenemos ya por números, por gráficos, ya está escrito que la hambruna es inminente. 170 naciones quebradas, dicho por el Fondo Monetario Internacional. Ya eso confirma lo que Dios habló. Pero la iglesia no puede estar todavía hablando temas doctrinales, Manuel, hablando del microchip, hablando del otro. La iglesia debe estar preparada. La iglesia debe ser una iglesia que entienda que Dios la va a usar no solo con palabras, sino va a ser una iglesia próspera, una iglesia bendecida, unas personas que no solo saben hablar en lengua, sino también saben hablar con el banquero, con el administrador, con el contador. No solo personas que saben orar, sino que también saben pagar los impuestos, saben hacer diligencia, se levantan en la mañana a trabajar. Como tú decías, el éxito no está solo en sentarse a esperar que Dios te dé todo, hay que trabajar. O sea, Dios no unge flojo, Dios bendice gente que trabaja, gente que crea, que está creando, porque Él es el Dios creador. Esa es la mayor evidencia que yo pueda decir que soy cristiano. No me puedo vestir de cristiano con la vestidura de una iglesia. El cristiano debe vestirse de obediencia, debe reflejar eso. Ahora, Manuel, ¿cómo tú crees que eso que vas a explicar ahora del don empresarial, yo quiero que tú lo transfieras a las personas? O sea, que Dios dio una manera, un don del Espíritu, y nosotros solos somos los que podemos permitir que eso se manifieste en nosotros. Háblanos de eso del don empresarial, Manuel. Ok, Fredson, fíjate que te doy un testimonio de la gran necesidad que hay en la iglesia en esa área. Hoy mismo tengo personas de otro estado de la República Mexicana que me han buscado para ser su mentor, y tiene que ver en el área de los negocios, porque ellos solamente sienten que esa necesidad es suplida cuando lo platican conmigo, porque ellos me dicen, es que yo sé que tengo que predicar la palabra y todo esto, pero yo me gustan los negocios, Manuel, y yo los impulso y les digo, avanza, ahí está tu llamado, ahí está tu don.
Dios te ha llamado para hacer negocios, negocios de reino. Entonces, muchas personas, Jefferson, se han acercado a mí, pero es por lo que Dios ha depositado en mí, en mi espíritu. Porque hace años atrás, cuando estuve allá contigo en Venezuela, Dios me habla acerca de Primera de Corintios 12, donde habla acerca de los dones y los ministerios y que son a través de un mismo espíritu. Pero dice la Biblia, hay diversidad de dones y el espíritu es el mismo. No, hay diversidad de ministerios, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. Y es que ahí es cuando nosotros vemos a una iglesia completa, porque ahí entramos lo que tienen que ver no solamente el don empresarial, sino también tiene que ver con el don de la política, porque nosotros queremos establecer un reino, necesitamos entrar a la política, necesitan haber creyentes, ¿verdad?, temerosos de Dios, que puedan legislar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Esta economía necesitamos que los hombres de Dios, que sean verdaderos gobernantes. ¿Qué quiere decir gobernante? Aquel que se pueda gobernar. El primer gobernador y el primer banquero en la Biblia es José el soñador. La Biblia dice que él puso gobernantes en toda la tierra. Ahí nace la palabra gobernante, y gobernar viene de gobernar las riquezas, gobernarse a él mismo. Él fue el que instruyó el sistema del ahorro, mandó a quintar la tierra el 20%. Nosotros vemos los principios en José, porque ese es el espíritu emprendedor que Dios está trayendo a la tierra. Es el espíritu de José que estuvo en José, un espíritu emprendedor, porque cuando hubo crisis, ahí Dios levantó a los José. ¿Para qué? Porque más adelante José dijo antes de ustedes, para que el pueblo no pereciera, en este caso la iglesia. Por eso Dios va a levantar hombres prominentes en la política, hombres prominentes en donde, en el sector empresarial. ¿Para qué? Para que puedan ellos ser la bendición para la iglesia, para los hermanos. Es por eso que este tiempo Dios está levantando los José. Hay un espíritu de José hoy emprendedor en la iglesia que se está derramando. De hecho, voy a profetizarlo en este momento. Profetizo que el espíritu de José es el espíritu que está sobre tu vida. Es una sabiduría que no hay en ningún otro hombre sobre la tierra, porque el faraón dijo, no hay otro hombre sabio en el cual pueda darle a administrar mis riquezas. Y ese espíritu estaba sobre él, espíritu de emprendedor, y llevó al faraón hasta donde él era el único, ¿verdad?, que podía tener ese emporio en ese tiempo. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver cómo el espíritu de José está sobre los empresarios genuinos, los empresarios que Dios está levantando, Jefferson. Wow, tremendo. Rama fructífera es José junto a la fuente, y cuyos vástagos se extienden por encima del muro. Tremendo, me gustó eso. Un espíritu de José está gravitando. Pero mira la característica, junto a la fuente. La fuente, a él lo enterraron, Manuel, al lado del pozo de Jacob. Pero Cristo se sentó en ese pozo para esperar a la mujer samaritana, y ahí se cumplió la profecía, junto a la fuente. Creo que ahorita lo que tú decías, hay que estar junto a la palabra. La palabra es lo que nos va a garantizar que ese espíritu de José se manifieste. Es interesante, Manuel, y ya estamos terminando, queridos amigos, pastores, líderes de iglesia, seguidores por las redes, ya estamos terminando, pero esto está buenísimo. Usted va a poder descargar y oír toda la conversación por YouTube. Apenas terminemos, esto lo editan y lo suben a mi canal de YouTube. Solo tiene que decir Jefferson Pérez ahí en YouTube y va a aparecer todos los conversatorios. Pero Manuel, es interesante lo que dijiste del don de diversas operaciones, también en el área política, porque Dios me ministraba hace unos días atrás que se tienen que levantar voces en posiciones donde el mundo las tiene que oír. Se levantan los Martin Luther King, los Gandhi, la gente que habla en nombre del pueblo. Y yo sé que eso va a venir con una delegación de autoridad, así como tú dices, porque quizás si alguien habla y no está la autoridad delegada en él, no cala en las masas.
Pero cuando tú decías eso, el Espíritu me ponía en mi espíritu que eso es lo que Dios va a hacer. Va a poner, como tú dices, gente en posiciones de gobierno, pero gente gobernable, que van a hablar lo que Dios quiere que hable. Y yo creo que así es donde va a venir el cambio para México, para Venezuela, para Sudamérica, para Norteamérica, para Iberoamérica completa, para Europa. Hoy me llamaban de España, un ministerio que está caminando junto a nosotros, le estamos dando mentoría, lo estamos ayudando a crecer, y hoy me llamó especialmente para decirme, me acaban de entregar un local equipado para la iglesia, en medio del caos. Entonces yo decía, eso es lo que Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Yo tengo un programa que se llama Tu Conexión con la Cosmovisión, y el lema es donde lo sobrenatural es natural. Yo creo, Manuel, que lo sobrenatural va a ser natural para la iglesia. Vamos a vivir en un tiempo sobrenatural, y ese tiempo sobrenatural va a ser normal para nosotros. Yo creo esa palabra, me apropio de ella. Yo sé que tanto México como Venezuela necesitan personas que hablen o que usen su boca para permitir que Dios hable al mundo, la voz de la justicia. Qué lindo este conversatorio que estamos teniendo, Manuel, de verdad, que un poquito más y terminamos predicando. Me dio ganas de predicar. Yo tomo todos esos designios y tomo las palabras que diste sobre Venezuela. Yo también profetizo sobre México, porque yo creo que después de Venezuela, mi segunda nación es México. México me ha hecho mucho de lo que soy hoy, me lo ha hecho ser México, el predicador que han demandado bastante allá en México. Así que esa demanda ha hecho que yo crezca como predicador, y de verdad que me ha dado también México amigos como tú, como Gracias. Carlos, grandes amigos que yo digo que más que amigos son mis hermanos. De verdad que este ha sido un programa maravilloso. Yo saludo a todos los que están ahí en conexión, y vamos a pedir al pastor Manuel que nos haga una oración para despedir, una oración de bendición. Por aquí dicen, Manuel, vamos a leer algunos comentarios antes de orar. Dice, recibo la palabra que ha enviado sobre Venezuela. Por aquí dice, recibo esa palabra, recibiré una vivienda con todo pago en el nombre de Jesucristo. Amén, créalo, pero trabaje por eso. Busque donde estén vendiendo una vivienda, vaya, pregunta el precio. Por aquí dicen, amén, 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 lo creo. Recibo esa palabra dada a Venezuela. Por aquí dicen, este es el tiempo. Yo soy esa persona, lo recibo. Dicen por acá, la profecía que diste. Hay muchos pastores aquí. Me llama la atención que en este conversatorio se unió muchos pastores, y qué alegría de que hayan recibido esta palabra que nos lleva no solo a avanzar en el área espiritual, sino que hoy estamos hablando con Manuel Balcázar, que es la evidencia de ser un hombre que tiene éxito en el área empresarial y en el área ministerial. Bueno, muchos comentarios, Manuel. Por acá dice, recibo ese tsunami de Dios. Amén, lo recibo, amén, amén. Venezuela entera recibe esa palabra, dice por aquí Mónica, la pastora Mónica, amén, amén. Bueno, la gente de verdad que hoy estuvo esto muy poderoso. Yo bendigo a tu familia, bendigo amén. México, bendigo a tu presidente, a López Obrador, porque yo sé que cuando oramos por los presidentes hay un efecto que que se transfiere todo eso, lo que uno suelta sobre esos primeros mandatarios, y se transfiere a toda la nación. Bendigo todas las costas de tu país, y desato que el bien y la misericordia los acompañen en este tiempo, y que germine el fruto, la bendición, y que pronto podamos estar allá con ustedes. Manuel, haz una oración por todos nosotros, por todos los que se conectaron. Desata ahí los designios que tienes para este tiempo, para toda Iberoamérica, y hay gente también de Europa ahí oyéndote. Adelante, Manuel. Claro, Jefferson. Bueno, vamos, oro. Padre, en este tiempo, Señor, que todos aquellos que nos han escuchado y aquellos que nos van a escuchar, Señor, a través de este video, Padre, que toda la palabra que hoy hemos soltado, Señor, que ha sido plantada en su corazón, que todo eso, Señor, se cumpla en sus vidas, Señor, antes que termine este año, Señor. Padre, oro para que todos los dones y los talentos, Señor, que has depositado en ellos, Padre, se han de manifestar para este tiempo, Señor, creyendo, Padre, de que tú los levantarás, Señor, Padre, llenos de fe y de tu Santo Espíritu,
para que ellos puedan conquistar aquello que parecía inconquistable, Señor. Oro por cada ministerio que se ha conectado, Padre, para que la unción de multiplicación y fructificación reposa sobre ellos, Padre, y que tú los haces prosperar en este tiempo, Señor, que para muchos es crisis, para nosotros es tiempo de prosperidad. Que ellos vendrán tu mano de poder y de bendición en todo lo que hagan. Padre, bendecimos cada ministerio que hoy nos está viendo, bendecimos Venezuela, bendecimos su presidente, bendecimos su gobierno, Señor. Declaramos, Padre, que el tiempo ha llegado para Venezuela. El tiempo, Señor, Padre, que tú tenías preparado para ellos, Señor, creemos que está cerca, Padre, y que sus ojos lo verán. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Lo recibimos, Manuel. De verdad que fue un grato honor tenerte. Vamos a hacer otro conversatorio para que nos dé más detalle, para que conversemos más. De verdad que fue muy grato, me gocé mucho. De verdad que es evidente que yo soy ese tipo de profeta que me gusta involucrar las emociones, que tanto cuando predico como cuando recibo una palabra, no tengo esos prejuicios, involucro las emociones. Yo sé que hoy, este día, Dios causó un efecto poderoso en las personas que se conectaron. Quiero recordarle a todos los que se conectaron que el día lunes es el taller de oración de rompimiento. Hagan sus preinscripciones, va a ser a través de Facebook, pero con cupos limitados. Y después arrancaremos el taller de empoderamiento profético. El próximo viernes, por acá por Instagram Live, estará el doctor Benjamín Kreforman desde Tel Aviv, Israel. Las preguntas que este hombre vamos a hacerle, Manuel, tienen que ver con todos estos rumores que hay ahí en los focos que hay en el Medio Oriente. La gente tiene dudas de si eso es la Tercera Guerra Mundial. La gente tiene muchas dudas, pero este hombre desde ahí, desde Israel, que está viviendo todas esas presiones, que está viviendo a diario esas presiones ahí en Tel Aviv, nos va a dar toda esa perspectiva. Eso va a ser el viernes a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Si mal no me equivoco, serían las 10 de la noche. No, para ver si no, son a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hora de Venezuela, serían las 11 de la noche, hora de Israel. Así que el viernes a las 7 se nos viene algo poderoso. Manuel, mi equipo te va a contactar para otro conversatorio. Esto estuvo buenísimo, me gocé mucho, vuelvo y te repito. Salúdame a toda la familia, a todos tus hijos espirituales. Un gran abrazo, hermano, a la distancia. Y pronto, bueno, nos veremos. Claro, Jefferson, muchas gracias por la invitación y también te vamos a hacer un conversatorio para que puedas bendecir ahí a nuestra gente de la iglesia. Agradezco de verdad la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia, a todos los que estuvieron con nosotros. Un gran abrazo, igual de parte de mi apóstol, un gran abrazo para todos, para toda la congregación. Y bueno, Jefferson, esperamos vernos la próxima vez. Bendiciones, Manuel, saludos. Bendiciones. Bueno, señores, ustedes quédense acá con nosotros. Les recuerdo que estamos el próximo lunes ahora, el taller de oración de rompimiento. Haga su preinscripción para que no le pase a muchos como el taller de empoderamiento profético, que el día que inició no había ya cupo. Así que métanse, denle al link ahí en nuestras redes y allí va a estar toda la información de lo que usted tiene que hacer. Los que no hicieron el taller de empoderamiento, abrimos una segunda opción. También están las preinscripciones abiertas. Eso va a ser por Zoom. Así que también es con cupos limitados. Allá hay pastores que inscribieron a todo su liderazgo. Por lo tanto, creo, no sé la cifra, pero creo que hay pocos cupos. El domingo nos vemos en el online. De verdad que esto estuvo poderoso. Y el viernes, el doctor Benjamín Kreforman de Israel, desde Israel, hombre con una obra ahí en todo Tel Aviv, y yo estoy seguro que los códigos que él va a desatar tienen un peso en el área profética de manera tremenda. Los bendigo mucho, que tengan feliz noche. Soy el profeta Jefferson Pérez. Chao, chao. Hasta la próxima. Bendiciones.